me ponen ahí un mensaje en el chat para saber si se escucha bien mi voz, para que comencemos a grabarla. Sí, si los estudiantes me ayudan ahí a poner en el chat si están escuchando bien, si se escucha bien, si Daniel se escucha bien, si se ve bien la presentación. Sí, eso me interesa saber, muchachos. ¿Se ve bien la presentación? ¿El tamaño o está muy chica? Porque si no la pongo en pantalla completa y se ve más grande. Si quieren pueden prender el audio, nos dicen sí, o pueden también... Sí, pero a ver si el audio se escucha. A veces el audio Ya, se sí, escucha un poquito raro. ¿el mío igual se escucha cortado o el mío está sin problema? Porque como voy a hablar ¿No? un ratito. Yo te escucho bien, no sé en mi caso. Ya, entonces de momento está conectada Catalina, Karina, Cassandra, Moira, Natalie, Ronald y Rubén. Sí. Y está Bueno, María Paz, se intenta conectar ahora. entonces comenzamos. Bueno, dar la bienvenida al profesor Daniel Rosas. Él es jefe de carrera de la carrera de Geografía de la Facultad de Recursos Naturales y por la invitación a las charlas vocacionales de bienvenida. El tema de hoy es crecimiento, desarrollo y calidad de vida, planificación territorial para el desarrollo, perdón, y el desafío del desarrollo sostenible. Voy a empezar a grabar porque siempre se me olvida, así que como 10 minutos más tarde. Le damos la bienvenida al profesor Rubén, profesor Daniel, perdón, y le doy la palabra para que pueda desarrollar su charla. Así que bienvenido a Bachillerato, hay varios jóvenes que son de edad y a lo mejor para comenzar podríamos pedirle a los estudiantes que pongan de qué carrera son, que independiente de que sea carrera de geografía, también hay estudiantes que vienen a conocer la carrera, a aprender más distintas en la universidad, entonces nosotros también es importante poder saber. También vamos a dejar un link en algún momento para la asistencia, con también una pequeña evaluación de la actividad o para ayudarnos a que se bien. Vale. Ya, estoy leyendo aquí en el chat que se escucha un poquito cortado, pero creo y espero que mi audio no tiene problemas. Así que ahí me van contando, tengo el chat disponible. Sí, yo Así voy a sacar, que... también aparece la Ya, te dejo, Dani. ya, entonces, buenos días, buenas tardes en realidad hasta ahora a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a tener una pequeña conversación sobre algunos aspectos que sin duda son importantes para todos nosotros. Quizás muchos puede que no tengamos claro en qué medida es importante, pero la idea es que en esta conversación podamos ya ir dejando algunos temas como el mensaje para llevar a casa, ¿cierto? El típico mensaje que uno dice, oye, ¿sabías tú qué? Y ahí da algunos datos, ¿ya? Que nos pueden servir en la casa, nos pueden servir ahí bueno, ahora iba a decir en un carrete, pero uno ya casi que no puede ver gente de momento. Pero espero que se vayan con algunos mensajes claves de lo que vamos a conversar. Eh, Ideal, si es que esta conversación, más de lo que yo les voy a transmitir, también puede ser un poquito más interactiva, así que si tienen comentarios, al final podemos ir tocando algunos temas, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Para iniciar y yo para conocerlos un poquito más, tenemos preparada una encuesta con la profesora Fabiola, no sé si estará por ahí respecto a las áreas de interés de ustedes, ¿ya? Eh, como la como la plataforma solamente te permite tener 5 opciones, yo las agrupé, ¿cierto? Entonces tenemos ciencias sociales, humanas y jurídicas, arquitectura, artes y diseño, ciencias ambientales y geográficas, educación y ciencias de la salud. Entonces me gustaría que ustedes nos puedan más o menos comentar para cuál es la inclinación, si es que tienen alguna hasta el momento, y simplemente aprieten la opción, ¿ya? A ver qué tipo de audiencia tenemos el día de hoy. Pueden ahí seleccionar su opción. ¿Todos ya seleccionaron?
Súper, mira, hay dos personas que están sin respuestas. De ciencias sociales tenemos, bueno, una persona, ciencias ambientales y geográficas una persona, educación uno y de la salud dos, ¿ya? Así que es un poco para caracterizar qué tipo de audiencia es la que tenemos hoy día. Como les comentaba la profesora Verónica, yo pertenezco a la carrera de geografía, al departamento de ciencias ambientales. Sin embargo, lo que les voy a hablar hoy día es algo que va, bueno, si bien toca mucho los aspectos que trabajamos desde la geografía, va mucho más allá de eso. Ya, como dice el nombre, tiene que ver con el desarrollo y también con nuestra propia calidad de vida. ¿Ya? Entonces, para también saber bajo qué pie comenzamos esta charla, quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna idea vaga, buena o mala, de lo que es la geografía. ¿Ya? Entonces ahí hay otra pregunta que les quisiera hacer. También solo tienen que marcar la opción. No sé si Fabiola la tendrá por ahí. En camino. Respecto a... en camino, ya. Respecto a, para ustedes, ¿qué es la geografía? ¿Ya? Para algunos, por ejemplo, puede ser, bueno, la geografía es el estudio, no sé, de los países, las banderas, los ríos, las montañas. Para otros quizás la geografía puede ser una clase que uno ve en el colegio, ¿cierto? Para otros puede ser cualquier otra cosa. Entonces yo quisiera conocer qué es lo que ustedes tienen en mente hasta el día de hoy, de qué es la famosa geografía, ya que me imagino que para muchos es desconocida, pero la idea es que hoy también podamos por lo menos tener una idea de qué se trata y cómo todo eso conversa con el tema que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, ahora en un segundito está la encuesta. Mire, aquí simplemente tienen que presionar el número que los identifica mejor, ¿ya? Bueno, ahí se repite una opción, pero de todas formas para tener una percepción general. No sé si todos ya seleccionaron su opción. La actualicé. Ah, ya. Ya, entonces un poco los resultados nos muestran que hay 6 que no contestan, hay una persona que no tiene idea, hay 3 que dicen que estudia las relaciones sociedad-naturaleza y las otras opciones no fueron elegidas. ¿Ya? Entonces, espero que con lo que hablemos hoy día se vaya aclarando todo esto, es lo que nosotros trabajamos. De hecho, hay proyectos concretos que estamos haciendo en estos temas y comenzamos. Y comenzamos con algo que a muchos nos gusta escuchar, ¿ya? Sobre todo si ustedes hablan con los economistas, con la gente de los ministerios, los CEREMI, ¿cierto? Que es la famosa palabra crecimiento, ¿ya? El crecimiento es algo que Chile, al parecer, o solía hacer bastante bien, ¿ya? Deme un segundo, aquí voy a tener que parar un segundito porque no está utilizando las animaciones, entonces lo que voy a hacer es compartirle las pantallas, ¿ya? Mejor. Deme un segundo. Estoy tratando aquí de compartir. No me... Ya, por aquí sigue. Aquí sí, aquí ya está compartiendo. Ustedes me dicen, ya voy a sacar la cámara para no tener problemas. Ya. Entonces les contaba que justamente el crecimiento es algo que Chile solía hacer bastante bien, por lo menos según lo que nos decían entidades internacionales como el Banco Mundial, quizás ustedes lo han escuchado, en el cual ellos comentaban que Chile es uno de los países latinoamericanos de mayor crecimiento, ¿ya? Y uno de los que había reducido significativamente la pobreza en los últimos años. No sé si alguien ha escuchado hablar de la revista Forbes, que es una revista famosa en temas de finanzas y economía. También destacaban el rol que ha tenido Chile y su actuación respecto a temas económicos, ¿ya? Si bien aquí abajito de la imagen nos decía que Chile tenía una reputación bastante relevante en América Latina por ser una de las economías que mejor se manejaba,
¿ya? O sea, todo el mundo admiraba un poco este proceso económico de desarrollo que había tenido Chile, ¿ya? Y en el diario, si se fijan acá en la imagen, no sé si ven el cursor cuando lo muevo, pero esto es del 19 de marzo del 2019, ¿ya? El año pasado. Y en ese momento las noticias decían que Chile estaba ya camino al desarrollo, ya con un tremendo número de millones respecto al crecimiento y al per cápita de los ingresos por persona. ¿Y para qué hablar de 2020? ¿Ya? Ni busqué noticias del 2020 porque claramente toda esta historia de crecimiento ya se vino abajo no solo en Chile, sino que sabrán que esto es un proceso que podemos ver a nivel global. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del crecimiento, pero también comenzamos a incorporar otros elementos que quizás tienen que ver con la desigualdad, por ejemplo, con temas relacionados a la salud, pobreza, seguridad, educación y calidad de vida, este crecimiento que al principio estaba tan clarito, ahora como que se nos va diluyendo un poco, ya no es tan clara la imagen que tenemos de crecimiento. Y de hecho, Chile, desafortunadamente, es señalado como uno de los países ¿ya? de la Organización de la Comunidad de Desarrollo Económico con mayor desigualdad de ingresos, ¿ya? de la famosa OCDE. Esto está en un periódico, ¿cierto? O sea, el periódico como la gran noticia, Chile, el país con mayor desigualdad de ingresos. Luego, si nos vamos a noticias más locales, muchos quizás de ustedes, o quizás no ustedes, pero sus familiares mayores conocen la famosa Bio Bio, bueno, es la versión online de esta radio, que se dedica a transmitir noticias, también nos plantea la misma historia. Aparece Chile, dice. Estos son los 10 países más desiguales del mundo, ¿ya? Esto fíjense que fue el 2018. Sin embargo, si ven la fecha de esta noticia, que aquí dice 9 de marzo de 2016, o sea, 2 años antes, Chile también estaba en la misma historia. Estos son los 6 países más desiguales de América Latina. Y ahí en quién sale. Nuestro querido Chile, ¿ya? Entonces, este es un extracto que saqué de esa misma noticia y que nos dice lo que dicen todos, que Chile es una economía de alto crecimiento, ¿cierto? Que es muy destacada a nivel mundial y latinoamericano. Sin embargo, de aquí en rojito dice que es una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. Y si se fijan, abajo además dan una cifra que dice que el 10% más rico tiene un ingreso casi 27 veces superior al 10% más pobre. O sea, claramente hay una tremenda desigualdad y se plantean 3 conceptos importantes como son los ingresos, la educación y el bienestar, ¿ya? O sea, no solo hablamos del crecimiento, sino que también incorporamos nuevos elementos. Y de hecho, estos 3 componentes, salud, conocimiento y bienestar material, en este caso ingresos, son los que componen el famoso índice de desarrollo humano, ¿ya? Quizás hasta la fecha ustedes no lo han escuchado, pero seguramente cada vez se les va a hacer más familiar, el IDH, el índice de desarrollo humano, en el cual se encuentran elementos para medir un poco más allá de lo que tiene que ver solo con el capital económico, ¿cierto? Solamente con el dinero. Hay algunos índices que también incluso son más ambiciosos y dicen, oye, no, pero el bienestar en realidad no es solamente educación, salud e ingresos, pues el bienestar es mucho más amplio, hay muchas más dimensiones que te hablan del bienestar, ¿ya? Como por ejemplo, y nos muestra aquí la figura, el estado de salud, incluso el balance, vida, trabajo, la educación, las conexiones sociales, ¿cierto? La calidad ambiental, la seguridad. Por otra parte, si se fijan al ladito que dice condiciones materiales, ahí recién te habla de 3 elementos que quizás están más relacionados al ingreso, como son el ingreso y la riqueza, el trabajo, ¿cierto? Y también el tener una vivienda, ¿ya? Sin embargo, si nosotros pensamos en cuáles son las fuentes que generan este bienestar, podemos mencionar por lo menos 4 tipos de fuentes, ¿ya? Que tiene que ver con distintos tipos de capital. Está el capital natural, está el capital económico, está el capital humano y está el capital social, ¿ya? Entonces, a ver si nos resulta aquí la interactividad, si nos puede ayudar Fabiola. Quisiera hacerle otra pregunta respecto a qué es lo que ustedes piensan o cuál es su percepción respecto a estos 4 capitales, ¿ya? ¿Cuál de ustedes creen que es más relevante para alcanzar los elementos del bienestar? Porque recién les comentaba, la salud, el balance vida-trabajo, las conexiones sociales, la calidad ambiental, la seguridad, el ingreso, la vivienda. ¿Cuál de ustedes creen que es el más relevante? Entonces, les dejo aquí nuevamente una pequeña encuesta que está ya presente en la pantalla para que ustedes indiquen a su propia percepción, ¿ya?
¿Qué creen ustedes que es más relevante? A ver. Solo tienen que presionar el numerito. Están todos listos. Catalina, Cassandra, Magdalena y Tabita faltan. Catalina, Cassandra, Magdalena, María Paz y ¿Ya? Tabita. Ahí están contestando. ¿Cuál creen ustedes que es más? Obviamente son todos importantes, ¿cierto? Pero hay unos que quizás dependen de otros, ¿ya? Entonces vemos aquí, mira, sin respuesta hay 4 personas. Para 3 el capital económico es importante. Para 5 el capital natural. Y para 2 el capital humano, ¿ya? Yo no sé si alguien quisiera comentar por qué respuesta, por ejemplo, los que dijeron capital económico. ¿Hay alguien que se anime a escribirlo en el chat o a comentarlo aquí? Así muy cortito. Con confianza. O los que dijeron capital natural, capital social. Pensé que nadie mencionó capital social. No sé si alguien se atreverá a comentarlo. Así no hablo solamente yo. ¿Nadie? Ya, pero nos quedamos con las respuestas, fíjense. Bueno, 4 sin respuesta, 3 capital económico, 5 natural y 2 sin capital natural, nos dice Fabiola, no existe nada. Ya, puede ser una alternativa, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga otro? A ver, voy a mirar el chat aquí. ¿Hay alguien que quiera comentar su opinión o compartirla? Ya, si no es así, les muestro entonces cuál. Aquí, bueno, aquí no está la respuesta definitiva, ¿cierto? Pero si nosotros consideramos estos 4 tipos de capital y pensamos en lo siguiente. Primero, que actualmente tenemos solamente un planeta, ¿ya? Y en ese planeta es el cual habitamos, ¿cierto? Podemos decir que ese planeta, junto con todas las condiciones naturales que presenta, ¿ya? Bueno, la tierra, las montañas, el clima, etcétera, son los que nos dan el soporte para alimentarnos, para tomar agua, para generar empleo, para comer, para una serie de otras cosas, para sacar los materiales de construcción, por ejemplo la madera, la ropa está hecha de textiles que normalmente vienen de vegetales. Entonces, este único planeta que tenemos, por lo menos hasta hoy, ¿cierto? Todavía no se puede ir a Marte, es el que nos provee gran parte de las cosas que nos dan finalmente el bienestar, ¿ya? Sin embargo, hoy en día, y como ven aquí arribita en el número, que dice 1.7, nosotros estamos consumiendo casi 2 planetas para satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? De hecho, 1.7 planetas es lo que necesitamos hoy para tener los recursos que satisfacen nuestras necesidades como humanidad y también para considerar la capacidad de autodepuración que tienen los sistemas naturales. Ustedes saben que si tiran un contaminante al agua, por ejemplo, esta sigue río abajo y seguramente unos kilómetros más abajo esa agua ya va a volver a estar casi en su estado natural, ¿ya? El mismo flujo, los mismos organismos que viven en el agua van a preocuparse de hacer una depuración natural. Sin embargo hoy la Tierra, una Tierra, no es capaz de hacer eso, ¿ya? Y tampoco es capaz de proveer todos los recursos que necesitamos. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Así como uno usa una tarjeta de crédito, ¿cierto? Para comprar hoy, pero pagar en el futuro, nos estamos endeudando, ¿ya? Y esto quizás se ve más claramente si vemos este grafiquito, ¿ya? Yo les voy a ir contando cómo se lee este gráfico, ¿ya? No sé si ven la flechita como yo muestro el mouse, pero si no es así, no importa porque vamos a ver las fechas abajo. Si se fijan, en 1971, ¿ya? El 1 de enero aproximadamente, nosotros ocupábamos un planeta completo, ¿ya? Podríamos decir entonces que en esa fecha un planeta nos duraba el año completo, ¿ya? Por lo tanto, partíamos casi el nuevo año con un planeta nuevo otra vez, ya como que íbamos renovando el planeta una vez al año. En la medida que comenzó a crecer la población, comenzó la revolución industrial, el uso cada vez más excesivo de recursos y a la vez la contaminación más alta por parte de estos mismos procesos económicos, ¿cierto? Empezamos a utilizar un poco más de un planeta en la medida que pasaba el tiempo, ¿ya? Si se fijan acá en 1997, por ejemplo, ya ese planeta no alcanzábamos a completar el año, no alcanzábamos a llegar a enero, llegábamos solamente hasta octubre, ¿ya?
Entonces ya teníamos un par de meses menos de planeta. Pero si vemos lo que pasa ahora, 19, nos damos cuenta que el 1 de agosto es el día en el cual nosotros consumimos el planeta. Por lo tanto, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nos alcanza a durar 8 meses el planeta y resulta que quedamos en deuda con el resto de los meses, ¿ya? Entonces, estamos sacrificando el consumo de hoy por la sustentabilidad y la capacidad de poder consumir lo mismo en el mañana, ¿ya? Entonces va a llegar un punto en que esto ya no va a dar más y nos vamos sin muchos de los recursos que hoy día utilizamos, ¿ya? Entonces esto se conoce como la huella ecológica, ¿ya? Y aquí de hecho les dejo un link que pueden visitar, que es el que está aquí abajito, que dice footprintcalculator.org. Está en español y lo que pueden hacer ustedes es considerando su modo actual de vida, ya cuánto viajan en micro, cuánta luz consumen en la casa, etcétera, de qué tipo de alimentos viven, no sé si son vegetarianos, carnívoras, etcétera. Ustedes pueden calcular su huella ecológica y les va a decir de forma personalizada cuál es tu sobregiro personal, ¿ya? Voy a mirar un segundito el chat, porque ahí seguramente alguien está compartiendo. Ah, exactamente. Gracias, Fabiola, por compartir el Footprint Calculator. Si quieren, lo pueden hacer y al final nos pueden comentar también cuánto tiempo. Yo parece que llego como 4 meses antes de fin de año, así que igual estoy en deuda. Voy a tener que replantear algunos elementos. Entonces, el año 2009, esto que ustedes ven aquí, que seguramente no tiene ningún valor para ustedes, pero les voy a contar por qué lo puse, porque salió un artículo científico sumamente relevante, el cual nos planteaba los límites planetarios, ¿ya? Y nos mostraba que para ese año, el 2009, habíamos sobrepasado ya algunos, ¿ya? La Tierra es un sistema y los sistemas tienen límites, ¿ya? En el momento que sobrepasamos esos límites, nosotros comenzamos a desbalancear ese sistema, ¿ya? Ya no está funcionando de forma equilibrada. Algunos de los más relevantes respecto a cómo habíamos transgredido los límites de buen funcionamiento que tenían están relacionados a la pérdida de biodiversidad, al ciclo del nitrógeno y otros también relacionados al cambio climático, ¿ya? Por lástima, hoy en día, porque esto es 2009, hoy en día esto no está mejor que en esa fecha, ¿ya? Podrán imaginar que estamos aún peor, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en el momento que comenzamos a sobrepasar los límites naturales, estamos perdiendo la capacidad de autorregulación, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto en China, a veces, bueno, antes, cuando la gente salía a la calle, mostraban que muchos de ellos estaban con mascarilla, no por el coronavirus, sino que en algún momento fue dada la contaminación atmosférica, ¿ya? Entonces ya ese era un tema relevante para la salud de la población. En algunos lugares no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de sacar, por ejemplo, ir a un río y pescar, ¿ya? Porque los ríos están tan contaminados que ya no hay peces. O el hecho de que tú te comas eso implica también un riesgo para tu salud. Olvídate de tomar agua de un río, ¿ya? Cosa que si ustedes van a la montaña aquí, a un parque nacional, quizás todavía pueden tomar agua en las partes altas, ¿ya? Eso es una de las tantas cosas que nosotros hoy en día estamos alterando para que el día de mañana no tengamos esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento y con el desarrollo? ¿Ya? Si ven aquí la flechita muestra claramente que nosotros pasamos por distintas etapas. Al inicio, cuando comenzamos nuestras civilizaciones, claro, teníamos un momento de crecimiento, ¿cierto? De expansión de las ciudades, la gente quería más riqueza, etcétera, ¿ya? Pero luego de eso, ya el hecho de tener plata no era todo. La gente comenzó a querer áreas verdes, educación, salud de calidad, seguridad, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, eran elementos más relacionados a lo que es el desarrollo y que no solamente podían ser suplidos mediante el puro crecimiento. Por tanto, surge el concepto de desarrollo sostenible, que vamos a ver en unos segunditos la definición. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros para revertir esta situación que estamos viviendo actualmente y no pasarnos de esos límites? ¿Ya? Esto es un poco un escenario casi apocalíptico, pero luego les voy a mostrar opciones. Gran parte de los estudios que se han hecho a la fecha, sobre todo en relación al cambio climático, nos dice que el 2030 es una fecha clave, ¿ya? Y es una fecha, esta es la BBC, no sé si conocen la BBC, es una cadena importante de noticias a nivel global, nos dice que es una fecha clave para evitar una catástrofe global. Ya suena así como Armagedón o como apocalíptico. Claro, no es el 1 de enero del 2030, ya es una fecha aproximada, porque esto surge de una serie de modelos que se hacen ahí con equipos de analistas geográficos, etcétera, y ellos te dicen que el planeta tiene desde hoy casi 10 años para evitar una catástrofe climática,
¿ya? ¿Por qué? Por temas relacionados al calentamiento global, a temas relacionados a la capa de ozono, todo eso generado o modificado producto de nuestra acción humana. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero y para qué nos sirve el clima? ¿Qué me importa a mí el clima si no, en realidad no es algo que me interesa? Si tengo frío me abrigo, ¿cierto? Y si tengo calor, prendo el aire acondicionado, ¿cierto? Pero, ¿será que el clima solo nos sirve para ir a la playa y tomar sol, ¿cierto? En un día bonito. ¿O será que quizás el clima tiene que ver con poder ir a, no sé, a tomar una cerveza, comer una pizza al aire libre, o salir de paseo, ¿cierto? Un día soleado. ¿O será que quizás los elementos climáticos también juegan un rol relevante, por ejemplo, en el balance hidrológico, en la calidad de agua, en la disponibilidad de esta agua, en la distribución de esta agua? Si nosotros cambiamos los regímenes, o si cambia el régimen climático, claramente va a cambiar también la distribución y la cantidad de las precipitaciones, ¿ya? Y en el extremo contrario, podemos avanzar hacia procesos de desertificación que actualmente estamos viendo no solamente en Chile y en el norte, ¿cierto? Cuando ustedes ven el desierto, estamos viviéndolo incluso en esta región, en la que llueve tanto, pero que sin embargo está presentando algunos procesos importantes de sequía y desertificación. ¿Qué pasa ahora con los alimentos, ¿cierto? Estos ricos vegetales que vemos acá, la carne. Bueno, todo esto proviene también o requiere disponibilidad de agua, requiere ciertas temperaturas, ciertas condiciones ambientales que están dadas por el clima, ¿ya? Por el clima local. ¿Y qué pasa con las inundaciones? ¿Ya? ¿Qué pasa con distintos riesgos naturales que podemos ver, derrumbes, no sé si han visto los huracanes, y la misma que se ve en la imagen que está asociado a una inundación? Bueno, esto también tiene que ver con efectos climáticos extremos, ¿ya? Por tanto, el clima es algo que va más allá de tener un día soleado y poder ir a tomar una cerveza debajo de un arbolito, ¿cierto? O de poder ir a tomar sol a la playa, ¿ya? Entonces, si pensamos bien, la naturaleza en realidad nos provee de una serie de bienes y servicios que hoy en día se conocen como servicios ecosistémicos, ¿ya? Que tienen que ver un poco con esta relación sociedad-naturaleza que se planteaba en la pregunta que ustedes acaban de contestar, ¿ya? La geografía no tiene que ver con saberse las banderitas y los nombres de los países, eso déjenselo para quien quiere ser millonario si les preguntan ahí en una del concurso. La geografía tiene más bien que ver con esto, con la relación sociedad-naturaleza y cómo los patrones de distribución espacial y las actividades humanas sobre el espacio van modificando el sistema, ¿ya? Por tanto, la calidad, cantidad y distribución espacial de estos servicios que proveen los ecosistemas, el agua, la comida, el control de inundaciones, etc., están fuertemente influenciadas por las condiciones climáticas, ¿ya? Fíjense ustedes que existe el IPCC, ¿ya? Que es el panel intergubernamental para el cambio climático. Y todos estos estudios que les mostraba, que decían que el 2030 es la fecha clave, viene de una serie de análisis de más de 3.000 científicos, ya es uno de los esfuerzos más grandes que se ha hecho a nivel global para estudiar el clima y sus efectos. Y aquí, bueno, en su informe de cierre, cuando ellos vieron el 2018-19, ¿qué pasaba con esto? Yo sé que está en inglés, pero hay puntos que destaqué, dan un mensaje clave, ¿ya? Y ellos dicen, bueno, el reporte encuentra que para poder prevenir un cambio climático de 1.5 grados, que pareciera que es poquito, 1.5 grados, en realidad no afecta a nadie, pero a nivel global eso afecta mucho a nivel global, ¿ya? Desde que los glaciares comiencen a derretirse, ¿cierto? Desde que el agua comienza a evaporarse más y desde que gran parte de las especies vegetales comiencen a secarse o a crecer en exceso, ¿ya? Cualquier cosa que crece sin control en exceso es malo, ¿ya? Entonces la opción que dan ellos es que se necesita una intervención rápida y de largo alcance, y aquí está en rojo subrayado, en elementos que tienen que ver con las transiciones en los cambios de uso del suelo, ¿ya? Si hoy en día tengo un bosque, por ejemplo, sería pésimo talarlo completo y dejar el suelo desnudo, ¿ya? Sin nada, porque ese bosque captura gran cantidad de carbono, ¿ya? Provee sombra y ayuda a mantener el agua ahí. Lo mismo que se requiere un trabajo de largo alcance y muy rápido en temas que tienen que ver con la energía, con la industria, con los edificios, con el sistema de transporte y con la planificación propiamente tal de las ciudades, ¿ya? Por lo tanto, al final nos dicen que limitar este crecimiento, este cambio climático o este aumento de temperatura en 1,5 grados es posible por lo menos en términos teóricos respecto a lo que nos dicen las leyes de la física y la química, ¿ya? O sea, casi que nos dan muchas opciones porque nos dicen, bueno, física y químicamente esto es posible, ¿ya? Pero sin duda requiere un trabajo de muy largo alcance y de rápido accionar en términos de la planificación territorial y lo que implica un desarrollo bajo un enfoque de sostenibilidad.
Entonces, si ustedes ven aquí la imagen, ven un poco el balance, ¿ya? Que teóricamente suena muy bonito y de hecho la definición dice satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, ¿ya? Eso nos dice la definición, muy bonito, todo bien ordenadito, pero esto implica un gran trabajo de fondo, ¿ya? Y un trabajo que viene desde las ciencias geográficas, las ciencias espaciales, sociales, ambientales, económicas, sin duda, ¿ya? En el cual se intenta tratar de avanzar hasta este balance, como lo muestra la PESA, ¿cierto? Por un lado, el capital natural, que ya veíamos que es el que brinda soporte a gran parte de los otros capitales, y por otra parte están los bienes, ¿ya? El viajar, el avión, los bienes materiales, la vivienda, etc. Entonces aquí tenemos los tres pilares que conforman este enfoque de desarrollo sostenible. Está lo ambiental, está lo social y está lo económico, ¿ya? Lo que tiene que conjugarse de forma equilibrada. Está más que claro decir que hoy en día lo que prima, si es que no se han dado cuenta, es lo económico, ¿cierto? Normalmente en todas las decisiones que hay, políticas, ambientales, sociales, siempre está lo económico, ¿ya? Quizás después puede ser lo social y lo último es lo ambiental. Sin embargo, si no tenemos el componente ambiental funcionando de manera adecuada, difícilmente vamos a poder generar alimentos, agua, entre otros que nos van a dar soporte al resto de dimensiones, ¿ya? Lo importante es que entre un desarrollo que aborde lo social y lo económico, vamos a tener una visión que avance hacia lo equitativo. Entre lo económico y lo ambiental vamos a tener un desarrollo que es viable, y entre lo social y lo medioambiental un desarrollo que es vivible, ¿ya? No sé si es que hay gente, bueno, me imagino que muchos quizás son de Temuco. Los inviernos acá en Temuco, cuando solíamos poder salir a la calle, el humo, ¿cierto? El smog en las tardes, noches, hacía que el espacio finalmente sea invivible, ¿ya? Entonces queremos llegar como solían estar los chinos con mascarilla, más allá del COVID, sino que después la mascarilla por efectos de la contaminación atmosférica. Eso es algo que tenemos que abordar desde las ciencias de la salud, de la ciencia geográfica, identificar los dónde. La geografía te dice el dónde, ¿ya? Aborda las escalas espaciales, pero también dónde ocurren geográficamente estos procesos, ¿ya? Entonces la humanidad, esto no es algo que es en Chile, sino que es a nivel global, se planteó una serie de objetivos para alcanzar el famoso desarrollo sostenible, ¿ya? Si se fijan bien, la sostenibilidad no es un tema ambiental, no es un tema social, no es un tema económico, es un tema que integra de forma indivisible las tres dimensiones. Tenemos desde el fin de la pobreza, como ven aquí el número 1 en rojito, hasta elementos relacionados al bienestar y la salud, a la educación, igualdad de género. Si ven el 13, por ejemplo, acción por el clima, el 10, reducción de las desigualdades. Entonces hay una serie de objetivos que tratan de abordar esto, y todo esto ocurre en el espacio, ¿cierto? Y en distintas escalas de tiempo, ¿ya? Algunos instrumentos que hay en Chile para abordar el desarrollo sostenible, bueno, está la educación ambiental, están los planes de descontaminación, está la participación ciudadana, la evaluación ambiental estratégica, entre otros, ¿ya? Y también hay instrumentos que tienen que ver más con política, está la política nacional de desarrollo rural, la política energética. Nosotros en la universidad, nuestro equipo donde trabajo yo también, que es el Laboratorio de Planificación Territorial, que está asociado a Geografía, actualmente desarrolla el Plan Energético Regional de Araucanía, ¿ya? Entonces es un trabajo muy aplicado en el cual se involucran todos estos elementos de los cuales les he ido hablando, ¿ya? Te imaginarán la importancia que tiene la energía para el desarrollo de los territorios, ¿cierto? Pero este desarrollo tiene que llevarse a cabo de manera sustentable. Esta es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Plan de Acción de Cambio Climático, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y así se podría listar una serie de otros elementos, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, aquí las imágenes, claro, hay temas relacionados a la planificación, a la toma de decisiones, en la primera de infraestructura verde, ¿cierto? Cómo combinar el desarrollo con los elementos naturales de forma lo más armónico posible. Pues como ven aquí, hay forma de hacer al menos este ensamble un poquito más armónico de lo que hacemos actualmente, ¿ya? Cómo prevenir los conflictos socioambientales, ¿ya? Las disputas que hay de territorio, sobre todo en una región como la nuestra, donde el tema cultural tiene gran relevancia. Cómo plasmar esto en un mapa y cómo conversar con los tomadores de decisiones para que podamos ver los dónde, ¿cierto? Los cómo y los cuándo. Cómo abordar conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con la planificación del transporte, ¿ya? Si hay más demanda, ponemos más autos y más calles, o regulamos la demanda y también tratamos de incluir nuevas formas de movilidad. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, en la toma de decisiones es donde está el componente espacial y el componente social, que finalmente te va a ayudar a avanzar hacia un mejor escenario.
Entonces, si vemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que les contaba, porque son 17, como pueden ver aquí, ¿cierto? Conocidos también como los ODS, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué opciones existen en los espacios urbanos? ¿Ya? Uno puede abordar el espacio rural, ¿cierto? El espacio urbano, y hay lugares que se llaman periurbanos, que está en el medio. ¿Y por qué les voy a hablar solo del urbano? Porque no sé si sabían que el espacio urbano es el que consume cerca del 80% de todos los recursos. Si bien es un espacio muy chiquitito, imagínense Temuco dentro de toda la región, que es principalmente rural, o cada ciudad dentro de una comuna, que el espacio rural es gigante, ¿cierto? Sin embargo, la ciudad es la que consume gran parte de los recursos y la que contamina con el porcentaje más alto. Por eso es simplemente en esta conversación que tenemos es un ejemplo. Pues sí, fíjense, si nos preguntamos qué opciones existen, claro, existen algunas, ¿ya? De hecho, algunas de ellas las pueden ver aquí en la misma foto. Hay un monito que hace referencia al reciclaje, otros fíjense que hay unos paneles solares, molinos de viento, etcétera, ¿ya? Entonces hay algunas opciones que van por ese lado, pero yo en el ámbito de la planificación urbana quisiera hablar de algo que se conoce como la infraestructura verde. Y como lo muestra aquí el monito, fíjense que básicamente habla de avanzar desde lo gris, de esta infraestructura gris llena de cemento. No sé quién en algún momento dijo desarrollo igual llenar de cemento todo, pero hoy en día está muy claro y comprobado con números, con datos, que eso es un gran error, ¿ya? La idea hoy es caminar desde lo gris hacia lo verde, ¿ya? Y no verde en el sentido ecologista, así como de activista, sino que estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de empleos, de plata, de bienestar, ¿ya? Algunos beneficios que tiene la infraestructura verde, por ejemplo, en lo ambiental, ayuda a suministrar agua limpia, ayuda a eliminar contaminantes, tiene beneficios sociales relacionados a la salud, por ejemplo, crea puestos de trabajo, propicia soluciones energéticas y de transporte, tiene beneficios relacionados al cambio climático, absorbe carbono, ayuda a mitigar algo que se conoce como las islas de calor. Ya no sé si han escuchado en los veranos, en las noticias, que países como Grecia, por ejemplo, España, Italia, que están en el Mediterráneo, en verano llegan a hervir de calor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es todo cemento. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha podido visitar alguno de esos países, pero es mucho cemento en las ciudades, pues hasta las plazas son de cemento. Por lo tanto, obviamente la sensación térmica dentro de eso es estar dentro de un horno, ¿ya? Por tanto, hoy en día, de hecho, ellos mismos son los que hoy en día propician esto, pasar de esa infraestructura gris a una planificación urbana que considere la infraestructura verde. Entonces aquí un ejemplo de lo clásico que hay. Ya tenemos una infraestructura gris, un edificio, todo pavimentado por todos lados. ¿Qué pasa? Llueve. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, el cemento no es permeable, por lo tanto el agua va a quedar sobre el cemento, ¿cierto? Sobre el camino. Eso va a generar inundaciones. No sé, antes en Avenida Alemania, por ejemplo, los que son de Temuco, no había forma ni siquiera de cruzar la calle, casi que había que cruzar en bote o nadando, porque todo estaba inundado, porque no había forma de que el agua pueda bajar o salir de ahí, ¿ya? Entonces genera problemas en el tráfico, genera daño a ciertas infraestructuras y en el fondo no tiene mayores beneficios. Si nosotros planteamos ahora este mismo escenario, pero desde un punto de vista más de la planificación y de esta infraestructura verde y de propiciar esto mediante normas políticas de planificación urbana, podemos tener el mismo escenario pero un poquito distinto, ¿ya? No sé si han visto los verdes, eso se usa mucho y hoy en día está llegando acá, pero ese techo verde lo que hace es capturar parte del agua, de pasada aprovecha de capturar carbono, de bajar las temperaturas en la ciudad, de hacer que en el verano, por ejemplo, en vez de consumir tanto aire acondicionado para enfriar, bueno, el mismo techo actúa como un enfriante natural, pero además permite de que el agua, por ejemplo, infiltre. Entonces no solo reduce las inundaciones en el espacio urbano, sino que también permite que esa agua rellene la napa freática, y esa misma napa freática es la que va a proveer el agua que mañana, o ese mismo día en la tarde, va a estar sacando de la llave, ¿ya? Entonces, podemos dar ciertos giros en algunas dimensiones. Algunos ejemplos, bueno, el típico techo verde, ¿cierto? Aquí hay tanques de reciclaje de agua. Aquí ya hay ejemplos un poco más evolucionados donde el techo verde ya no solamente es un techo verde, sino que es un espacio de recreación, es un espacio donde también se genera energía, se captura agua. Lo mismo acá, si se fijan. Ya ejemplos más extremos en el techo, bueno, sobre todo en China, que no tienen espacio para nada, menos para la agricultura, pero sí tienen miles de edificios. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, ocupemos el espacio de los techos para plantar nuestro propio alimento. Ya no necesitamos ir a plantar 50.000 hectáreas afuera de la ciudad, si podemos también ocupar la gran cantidad de techos que tenemos acá, que si sumamos, finalmente son un montón de hectáreas.
ya disponibles para nuestro propio alimento. Y algo que a todos quizás nos gusta es tener un espacio también de recreación donde podamos ir a estudiar, ir a trotar, ir a estar con los amigos, a tocar guitarra, qué sé yo, ya que son las áreas verdes. Este edificio, por ejemplo, en Chile, el edificio, bueno, está en Santiago, y también tiene los mismos efectos, los mismos beneficios, ¿ya? Además de bajar la temperatura, también tiene la posibilidad de capturar material particulado que está en el aire, por lo tanto, en ciudades como Temuco sería ideal que alguien nos eche una manito para no tener tantas partículas de contaminación en el aire, ¿ya? Y lo que hace la vegetación en este caso es capturarla. Y cuando llueve, pesa más, ¿cierto? Y por gravedad, esa partícula cae directo al suelo, pero en forma de una gota de agua. Por lo tanto, ya no la vamos a respirar y ya no nos vamos a destruir los pulmones con esos materiales particulares. Sin embargo, esto implica conversar y conversar con distintos actores, ¿cierto? Ahí como se ve en la fotito, porque hay distintos intereses, hay distintos objetivos, y justamente eso lo podemos abordar desde el punto de vista de la planificación urbana, ¿ya? Pero bajo un enfoque de participación, como se ve en la fotito, y también es algo que hacemos nosotros. Aquí estamos con gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, CONADI, el gobierno regional, tratando justamente de avanzar en estas propuestas, ¿ya? Aquí también estamos con el encargado comunal de emergencias de Tolten, haciendo un proceso de mapeo participativo para identificar los espacios con mayores riesgos de inundación. Entonces, esto es algo que se aborda también en la práctica, ¿ya? Y que lo hacemos acá, no es algo que está tan distante. Aquí también es un ejemplo, esto se hizo, fíjense, en Lisboa, en el cual se trató de pasar todos los beneficios que brindaba esto que les estoy comentando, ¿ya? En plata. A ellos les interesaba para las decisiones, nosotros aquí ocupamos plata. Entonces veámoslo en dinero. Y efectivamente llegaron a la conclusión que por cada un peso invertido en el manejo de los árboles y de todos los elementos que hacían esta infraestructura verde, los residentes recibían, fíjense, cada un peso, o sea, no un peso, un euro en ese caso, los residentes recibían a cambio casi 5 euros de vuelta, ¿ya? En ahorro energético, en un aire más limpio y también en el aumento del valor de su propia propiedad, además del secuestro de carbono, ¿ya? Entonces, y en síntesis, si nos recordamos lo que les comentaba respecto a los límites planetarios, ¿cierto? Que son límites que no debemos seguir sobrepasando para no desestabilizar el sistema planeta en su conjunto, y eso lo sumamos al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Que son 17 elementos que nos involucran a todos. Todos necesitamos comer, todos necesitamos educación, todos necesitamos salud, un clima adecuado que nos ayude a vivir, etcétera. Podemos tener algo como lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Este es un trabajo de escenarios que se hizo en una universidad en Estocolmo. Ellos son quienes actualmente tienen la mayor cantidad de datos, ¿ya? Los modelos siempre nosotros en geografía los trabajamos con, bueno, se puede trabajar cualitativamente, ¿cierto? Con preguntarle a la gente, entrevistas, pero también con datos duros, ¿ya? Y ellos crearon escenarios a partir de 1980 con todos los registros que habían y dijeron, ok, ¿cómo estamos respecto a estos espacios, a estos límites planetarios y respecto al alcance de los ODS, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, a la izquierda dice espacio de operación seguro, ¿ya? Y hay numeritos que van del 0 al 9. Mientras más cerca del 9 es mejor, estamos en un mejor estado, mientras más cerca del 0 estamos peor, ¿ya? Lo mismo abajo. Abajo es el alcance que tenemos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, mientras más cerca del 14, estamos mucho mejor, mientras más cerca del 6, estamos mucho más mal, ¿ya? ¿Qué pasó? Que desde 1980 bajamos respecto a los espacios seguros de los límites planetarios. Estábamos en 8 y bajamos casi a 5 o 4, ¿ya? Y respecto a los objetivos de desarrollo, nos movimos un pelito, si se fijan, del 8 casi avanzamos, del 8,5 casi avanzamos al 9, ¿ya? Eso está hecho con datos reales. Aquí no hay ningún modelo, ningún trabajo estadístico, nada. Esto sí es un trabajo estadístico, ¿ya? ¿Y qué nos dicen las proyecciones de los escenarios? Que si seguimos en la trayectoria actual que tenemos hoy, se espera que para el 2030 lleguemos al punto que se ve acá, ¿cierto? En un espacio de operación segura cerca del 4, pero sin embargo vamos a avanzar un poquito más en los ODS, ¿ya? Pero nos estamos acercando a un espacio ya que de desbalance global, o sea, chuta, estamos avanzando en temas de desarrollo, pero el plan a costa de, ¿ya? Si vemos que pasa al 2050, nos damos cuenta que estamos aún más mal respecto a los límites planetarios y un poquito más avanzados respecto a los objetivos de desarrollo. Esta flechita que apareció aquí en naranjo
es, ok, ¿qué pasa si cambiamos nuestro estilo de vida, si cambiamos nuestros estilos de producción, si somos más amigables con la naturaleza, etcétera, etcétera? Resulta que los resultados son muy marginales respecto al cambio, o sea, casi no hay un cambio si se fijan entre este rojo, ¿ya? Y esto es si seguimos la trayectoria actual. Y si cambiamos, ¿qué pasa? Casi nada, no hay mayor cambio. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones tenemos? Fíjense que si ahora hacemos un cambio gigante, sin precedentes en la humanidad, mejoramos un pelito, ¿ya? Pero aún así estamos en un espacio de alto peligro respecto al equilibrio planetario y seguimos más o menos igual respecto al desarrollo, ni siquiera es que hayamos aumentado más. Chuta, entonces los escenarios convencionales y todo lo que nosotros vemos en el día a día y las opciones que se nos pueden ocurrir, al parecer no son suficientes. Y efectivamente, al parecer no son suficientes. Entonces, esto pasa bajo los escenarios tradicionales, ¿ya? Nosotros siempre hacemos más o menos lo que vemos, lo que hizo la persona que lo hizo antes, lo que vemos en las redes sociales que se está haciendo, entonces siempre seguimos la corriente principal, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Y aquí está el rol de ustedes, ya sea que estudien geografía, ya sea que estudien cualquier otra cosa, el rol de ustedes es ir más allá y planificar respecto o pensar respecto a escenarios disruptivos, ¿ya? ¿Por qué se llaman disruptivos? Porque efectivamente rompen los esquemas actuales, ¿ya? Y eso nos lleva a casi mi última diapositiva, que nos dice, pensemos fuera de la caja, dejemos de movernos siempre en los límites que nosotros nos ponemos o que el sistema nos pone, ¿cierto? Porque ya las soluciones que encontramos en nuestra cajita de siempre no nos están dando respuesta a los problemas que tenemos hoy, ¿ya? Por lo tanto, salgamos de esta caja y pensemos un poco más allá. ¿Y dónde está ese pensamiento más allá? Bueno, en cambios, en transformaciones políticas, en transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, ¿ya? Entonces, para ya ir cerrando, simplemente los invito a pensar fuera de esta caja y tratar de darnos cuenta de que en realidad podemos seguir nuestro estilo de vida, podemos seguir con lo que nos gusta hacer, sin embargo, tratando de hacer este mix, ¿cierto?, entre la relación sociedad, pero también la relación naturaleza. Eso, muchachos. Muchas gracias por su atención. No sé si todavía quedará, sí, todavía somos 11, recién acabo de ver el número de gente y bajar la pantalla. Todavía quedamos gente, que bueno. Y espero a veces falla que bueno. ¿Mm? Sí, a veces falla la señal, entonces a veces entran y salen los estudiantes. Pero no, súper bien elaborada, Daniel, y muchas gracias por tu presentación. Sí. No sé si Fabiola está por ahí, si quiere. Voy Sí, aquí estoy. a dejar de compartir la presentación Sí, la voy a soltar aquí. para que podamos ver allá. Ahí están. Si hay Voy a poner la camarita igual. si consulta de parte de Para los que nos veamos las caras. estudiantes, si quieren hacer algún comentario en este momento también, se sientan con Sí, espero que comentar. algún mensaje principal les haya quedado en toda esta historia. No sé si alguno de ustedes hizo lo del footprint calculator. Hola, Yo lo Magdalena. hice y muy mal. En Así serio, que, yo lo voy a hacer ahora lo que termine esto, para evaluarme. sí. Sí. Debe tomar unos 5 minutos, pero lo pueden hacer ahí mientras ven otra cosa. No requiere mayor concentración, simplemente poner los datos. Pero sí, bueno, ahora como les comentaba al final, el desafío depende quizás más que de nosotros, de los chicos que están acá hoy en día, ya sea del área que sea, tanto en salud, en ciencias sociales, en lo que trabajo yo, que es el tema geográfico, que vemos justamente todo esto de lo cual hablé, pero ustedes son los que pueden cambiar esto. Ya como dice Catalina, qué fuerte el impacto que podemos generar. Sí, podemos generar muchos impactos negativos, pero también tenemos la posibilidad de ir haciendo de esto algo que vaya avanzando hacia el progreso, ¿ya? Y el bienestar. Finalmente, fíjense que muchos dicen que el crecimiento lo soluciona todo, que todas las opciones que tomemos mientras sea crecer está bien, pero resulta que, como ven aquí, el planeta es un circulito redondito, ¿cierto?, que tiene límites. Entonces no podemos crecer ilimitadamente, en algún punto eso tiene que parar. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacernos es replantear nuestro esquema de desarrollo. Tenemos harto Pensar fuera de la responsabilidad también. Son, Como dices tú, claro, desde las son, bueno, distintas ya. profesiones, de las distintas profesiones también tenemos una Exacto. responsabilidad de ir haciendo un aporte en área. Uno lo ve distante, pero cuando uno ve los datos, se da cuenta de que, chuta, en realidad tenemos menos agua. Y en realidad los cultivos ahora producen menos comida. Entonces,
sin comida y sin agua, Sí. por un La verano semana sin agua. pasada tuvimos, la semana pasada tuvimos, no, hace un par de semanas atrás tuvimos también una charla donde también hablábamos de temas de hidrología, en el fondo la crecida de los ríos, las lluvias, Ujú. que son intensas, pero con más distancia también producían eh, importantes, porque claro, la Tierra no, eh, en muy poco tiempo, mucha lluvia, colapsaba el sistema y después pasaban mucho sin lluvia, entonces generaba todo un impacto también en las Claro. personas que De hecho, eso de tienen la, cultivos o distintas cosas. eso de la sequía que les mostraba es algo que uno puede decir, en la Araucanía es súper lluvioso y el sur es muy lluvioso. Sin embargo, en algunas partes pasa eso, que llueve un montón, pero el agua después se va, Mm. y en el verano, entonces ahí se genera mucha erosión, mucha sequía y la productividad agrícola baja un montón. Entonces eso tiene finalmente Mm. impactos económicos. ¿Ya? Todo esto está enlazado, entonces no es que sea la naturaleza y la Pachamama para nada. Nosotros estudiamos en geografía el desarrollo, pero en ese desarrollo inevitablemente tenemos que analizar los sistemas naturales, porque sin ellos al final no avanzamos mucho más allá. O sea, queremos madera, bueno, hay que tener árboles. Queremos agua, bueno, hay que tener Daniel, Claro. ríos. si ¿Mm? tal vez tenemos algún estudiante indeciso, ¿qué, ¿quiénes son los estudiantes que ingresan a estudiar geografía? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué dirías tú de un estudiante que tiende a elegir estas carreras en términos de sus características o su perfil? ¿Quiénes podrían verse interesados por esto? Ahí Mira, le van a elegir la geografía es carrera a una la carrera... Catalina. Ah, ¿Ah? geografía, Aquí hay un estudiante que quiere ir a geografía. Le ayudamos con ya, la tarea que viene ahora para la próxima semana. Sí. claro. Pero fíjate que geografía tiene una perspectiva súper amplia respecto a un enfoque multidisciplinario, ¿ya? Si bien tú sales con el título de geógrafo, ¿cierto? Por cada carrera que entras tienes tu título con el nombre de tu carrera, pero es una ciencia que aborda el sistema natural, ¿cierto? Por eso la relación sociedad-naturaleza, pero también mucho la parte social. Entonces hay algunos que actualmente, bueno, y empleabilidad es súper alta, ¿eh? De hecho tiene cerca de un 92% los UCT y a nivel nacional es 80%. Entonces muchas carreras tradicionales hoy en día están así y en cambio hay otras como esta que está hacia arriba, ¿ya? Eso Interesante igual el tienen que dato de la considerarlo. universidad, po. Interesante que Sí, no, el estudiante UCT se posiciona mejor que otras universidades. mejor que el promedio nacional, tiene una alta empleabilidad. ¿Por qué? Porque estos temas que les planteo está más que claro que es un desafío del presente, pero que se va a incrementar mucho más en el futuro, por lo tanto se necesita gente que los esté abordando. Entonces en geografía sale gente que trabaja los temas sociales, muchos temas culturales, etcétera, pero hay otros que trabajan mucho el tema natural, cambio climático, biodiversidad. Entonces un mix. Bueno, y hay otros, por ejemplo, en mi caso yo trabajo el mix, yo trabajo en planificación territorial. Entonces tengo que ver un poco de economía, un poco de social, un poco natural, y todo eso con el soporte de geotecnologías. Entonces nosotros usamos mucho el tema espacial para, porque todo esto finalmente se expresa en el espacio. ¿Ya? No hay nada que no pase en un lugar, excepto, no sé, si uno va a un hoyo o un agujero negro en el espacio, en un no lugar, no sé, pero el resto de procesos económicos, la segregación, los conflictos espaciales, pasan en lugares. Por eso si ustedes ven ahora en internet está lleno de mapas de todo, Mm. porque todo pasa en el espacio. Entonces, eso es lo que nosotros abordamos en la geografía, no las banderitas, no los nombres de las montañitas y los países, sino que más bien procesos socioeconómicos. Entonces, en el fondo aportamos Interesante. con información para la toma de decisiones. Hay muchos trabajando en servicio público, en centros de investigación, como consultores, hay de todo, en todas partes. Así que si alguien quisiera profundizar, me puede contactar. Si podrías O la poner tu correo JMP, podrías poner tu correo en el lo voy a chat en el o chat. donde no sé si tiene página web la carrera o algún link donde poder ver un poquito más. Sí, Podría ser también interesante. en o en Google Geografía UCT o en la página de la UCT Geografía o me escriben. Es que hacemos un montón de cosas, entonces no sabría, les puedo contar un par de cosas ahora, pero en realidad trabajamos temas de riesgos naturales. Por ejemplo, hacemos un proyecto grande ahora con ONEMI Nacional que es sobre la elaboración de escenarios de riesgo. Entonces estamos abordando riesgo volcánico, tsunami, inundación, terremoto. Entonces esa es una línea, pero también biodiversidad, cambio climático. Hay para todos los gustos. Súper amplio.
amplio. Por eso la Sí, empleabilidad también es Es alta, súper porque sale muy diverso. bien preparado. Súper diverso. sí, Súper sí, interesante. Yo puse en el chat el link para registrarse en la actividad como asistencia y también van a poner ustedes sus comentarios también de la actividad para poder evaluar. Y eso sirve mucho ya, para poder ir mejorando también las actividades y cómo, y si a veces hay comentarios muy positivos también para nosotros compartirlos después, Daniel. No sé, ya pues, si tú quieres cerrar la actividad, darle las gracias a Daniel por su Sí, tiempo y su interesante charla y dejo a sí. Fabiola. Sí, vale, exactamente. gracias. Bueno, todos los años Daniel en la carrera de geografía nos colabora con estas charlas que clarifican a nuestros estudiantes y todas las veces que escucho esta charla me siento como más motivada a generar un cambio también en mi comportamiento como consumidora, como ciudadana y espero que también eso le pase a nuestros estudiantes, que aparte de definir su vocación, también puedan utilizar estos insumos para hacer cambios en su estilo de vida. Porque como bien lo decía aquí Catalina, el impacto que podemos generar es tremendo si nos ponemos las pilas y nos ponemos, como decía Daniel, a pensar fuera de la caja y a ver soluciones a futuro también. Y bueno, darle las gracias a Daniel, como siempre, por esta interesante charla y como siempre esperamos ir contando contigo y gracias por tu buena disposición también a responder las dudas de nuestros estudiantes. Así que Ya pues, muchas gracias, un aplauso cuando virtual. digan, no, sí, claro, vale, y ahí cualquier cosa, ya saben, me escriben o se contactan con sus profes y no hay problema, ¿ya? Que Muchas tengan muy gracias. buena tarde. Chao Igual Magdalena, tú. chao a todos, chao muchachas, Chao, chicos. chao Fabiola, chao Chao. Vero, que estén bien, chao, Nos chao. vemos. Adiós.